Perdedores de la sesión nos acompañan Amin Vera, analista económico en jefe de Black Wall Street Capital, y Jacobo Rodríguez Reyes, director de análisis financiero en la firma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Jacobo, Susana, buenas tardes. Pues Amin, el proceso electoral de este domingo pareciera haber producido mucho menos incertidumbre y volatilidad de lo que se había anticipado en los mercados. Vemos en la jornada de hoy nuevas recuperaciones del peso y también del IPC. ¿A qué crees que se debe este comportamiento? Bueno, Susana, de hecho, la mejor forma de explicar esto es que es muy parecido a lo que sucedió en el partido entre México y Alemania, donde si bien el mercado mexicano mostró una fortaleza y un dinamismo que nadie esperaba, la verdad es que esta recuperación se basa en gran medida en que el oponente pues no estaba pasando por su mejor momento, e incluso otros países que no tienen la misma capacidad de México parece que ya le agarraron un poquito la medida. De hecho, si vemos la gráfica del DXY, que es el índice general del dólar, vemos que más que un peso que se ha ido apreciando y fortaleciendo, estamos más bien ante un dólar que se ha ido depreciando, en gran medida porque pues por fin ya han empezado a pasar factura todos estos comentarios básicamente irracionales que todo el mundo, textualmente todo el mundo le ha criticado a Trump, como son sus lances contra China por cuestiones comerciales, el pleito que trae con la OPEP por cuestiones de precio del petróleo, y bueno, eso al final le ha pasado factura al dólar. Respecto del IPC, hoy por la mañana estábamos corriendo el modelo estadístico con el que normalmente vamos tomándole la temperatura semana a semana, y nos llamó mucho la atención que arrojó una probabilidad bastante alta de que nos encontremos en medio de un periodo de consolidación. Esto, bueno, el movimiento fuerte dentro de la probabilidad habla de que estamos prácticamente a la puerta de un movimiento atípico, que bueno, seguramente va a venir con lo de las elecciones, pero en el agregado deberíamos de mantenernos en las próximas semanas dentro de un rango de +3 o -3 en el IPC. Esto es importante mencionarlo, no quiere decir que no vayamos a ver bandazos muy fuertes justo el día después de la elección, especialmente si el resultado termina siendo mucho más cerrado de lo que se espera o si ya sabes quién empieza a ser ya sabes qué desde muy temprano. Pero en el agregado pareciera que por lo menos en el mediano plazo la estabilidad no parece estar en peligro. Bien, pues Jacobo, con la sesión de hoy ha transcurrido ya el primer semestre del año, que como decíamos estuvo plagado de sobresaltos y tensiones geopolíticas. ¿Cuál es el saldo para los mercados financieros en estos primeros 6 meses del 2018? Claro que sí, Susana, como tú lo mencionas, movimientos bastante agresivos, altibajos. En términos acumulados podemos decir que el semestre es negativo para los mercados accionarios. Tan solo podemos considerar que el índice chino, el principal índice, cayó más de 12%, mientras que Brasil y México cayeron alrededor de 4 o 5%. Las caídas en Europa, hablando del DAX alemán, también rondan alrededor del 4%, mismo nivel que cayó el principal índice de Japón, ¿no? Entre los ganadores, pues hay que destacar lo que ha hecho el índice tecnológico Nasdaq. Este ha ganado alrededor de un 9% en el acumulado del semestre, y también la India y Rusia son de los que han ganado, ¿no? Ha sido realmente un año complicado. Tú lo resumías, ha habido muchos altibajos, hemos visto un índice de volatilidad que alcanzó 30 unidades más o menos a inicios de febrero de este año, y posteriormente se ha estabilizado alrededor de las 13 unidades, aunque en la última quincena de junio vimos nuevamente un repunte de este indicador del miedo, ¿no? Las variaciones han sido agresivas. En enero el Dow llegó a ganar más del 5%, mientras que el Nasdaq más de 7%, y tan solo en este mes de enero el principal índice de Brasil llegó a ganar más del 11%. Pero posteriormente, entre los meses de febrero y marzo, esas ganancias se borraron prácticamente, ¿no? Después, obviamente, ya aprovechando los precios bajos, vimos algunos repuntes para los meses de mayo principalmente, pero aquí los crecimientos ya no fueron de manera homogénea. Veíamos que mientras los índices de Estados Unidos iban a la alza, los mercados emergentes veían complicaciones, ¿no? Lo mismo ha sucedido para el mercado de divisas. A mí lo comentaba hace un momento, el índice del dólar, el DXY, se ha fortalecido más de 7% más o menos desde finales de enero. Esto se debe principalmente a la postura monetaria de la Fed en Estados Unidos, pero más relevante aún me parece a mí lo que ha sucedido con el mercado de renta fija en Estados Unidos. Hemos estado observando que la curva de rendimiento se ha venido aplanando de manera importante. Esto no se observaba desde los niveles precrisis, 2008-2009, y esto quiere decir que las tasas de interés de corto plazo están subiendo de manera más acelerada que las de largo plazo,
Ajá, entonces, esto, si se mantiene con el tiempo, pudiera crear distorsiones, incluso pudiéramos ver una curva de rendimientos invertida, como lo estamos viendo actualmente en México, ¿no? Ok. Sí, Bien, y nada más. sí, Ajá. dime. No, nada más para terminar. Estos temas de volatilidad se deben principalmente a la postura comercial de Estados Unidos frente a otros países, el tono hawkish de la Fed y ligera desaceleración económica en países europeos y emergentes. Bien, pues esto en el ámbito internacional. Por otro lado, Amin, en medio del ruido electoral en México del que ya platicábamos, algunos medios estadounidenses pues han adelantado que el presidente Trump podría abandonar la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué consecuencias podría tener esta nueva avanzada proteccionista? Bueno, de hecho, como lo veíamos al inicio del programa, esto, al igual que muchos actos que se han visto durante la administración de Trump, empieza con una filtración de parte de su propio equipo de trabajo hacia los medios, en el que dicen, y cito, que el presidente ya ha discutido esto en más de un centenar de ocasiones y que lo daban prácticamente ya por un hecho. Y bueno, como ya es tradición en la Casa Blanca, después salieron oficialmente a decir que no era cierto, que eran fake news y que era una filtración. Bueno, en el agregado, esta estrategia y este tono coincide bastante bien con lo que hemos estado viendo a lo largo de la semana en el enfrentamiento de Trump contra China. Y bueno, en tiempos un poco más normales, el simple hecho de que se mencionara una cosa así podría pegarle fuerte a índices como el Dow Jones o el Nasdaq. Pero bueno, en la nueva normalidad de mente que traen en la Casa Blanca, realmente al mercado de valores en Estados Unidos le importa mucho más la temporada de reportes que se avecina, que se espera buena, ya no extraordinaria como la temporada pasada, pero sí buena. Y eso para ellos implica que se justifican las valuaciones elevadas que vemos en todos los índices, especialmente en el sector tecnológico. Ya puestos a escoger entre dos males, la verdad es que un retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio sería menos dañino para su economía que el enfrentamiento que ha tenido con China, golpeando y contragolpeando. Entonces, en el agregado y con todos los puntos sobre las is que se le pueden poner, despacito nosotros estamos todavía moderadamente alcistas para el mercado estadounidense en mediano plazo. Bien, pues finalmente, Jacobo, en un escenario en el que ya se cuente con un resultado electoral en México y en el que la tensión comercial entre Estados Unidos y China parece estar disminuyendo, ¿cuáles son tus perspectivas para los mercados en la segunda mitad del año? Sí, totalmente en línea con lo que comenta Min. Consideramos que la volatilidad se va a mantener por los factores que te comentaba anteriormente, aunque sí esperamos que los movimientos ya no sean tan agresivos como lo que observamos en febrero y marzo, porque justamente los inversionistas ya están incorporando todos estos factores en sus decisiones de inversión, ¿no? En línea también esperamos resultados corporativos todavía muy positivos, principalmente en Estados Unidos, sector tecnología, sector energía, y esperamos que el sector financiero también esté dando un repunte interesante. Por otro lado, y hablando de mercados emergentes, el debilitamiento de las monedas debería de impulsar las exportaciones, lo cual estaría haciendo más dinámica el crecimiento económico, ¿no? Entonces también somos más optimistas para la parte de mercados emergentes. Seguimos totalmente positivos en acciones de empresas de Estados Unidos y ya enfocándome para México, que es un caso muy interesante. Nosotros nos hemos mantenido al margen con posiciones muy pocas debido al proceso electoral y a las negociaciones del Telecán. Pero sí, para este segundo semestre ya estamos considerando iniciar compras de empresas, sobre todo de alta capitalización, pero la magnitud de nuestra participación va a depender absolutamente de dos cosas. Uno va a ser el tono del comunicado que dé el ganador de las elecciones, que debe de garantizar confianza ante los inversionistas nacionales e internacionales, y también será muy relevante cómo quede conformado el Congreso y que servirá como contrapeso al presidente. Eso es lo que estaríamos esperando, aunque seguimos siendo muy optimistas para el mercado accionario mundial. Bien, pues muchas gracias por el análisis. Ya estaremos platicando la próxima semana. Min Vera y Jacobo Rodríguez Reyes de Black Wall Street Capital. Muy buenas tardes. Hasta luego, Susana. Hasta luego, Susana. Buenas tardes. Buenas tardes. Y este viernes, pues en una jornada muy volátil y a la espera de las elecciones del próximo domingo en nuestro país, la moneda mexicana finalizó perdiendo